Las redes. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Aquí estamos ya de regreso, en línea directa, estamos en la mesa de análisis esta tarde y nos vamos rápidamente. Gracias por continuar con nosotros, aquí con nuestros compañeros en la mesa ya listos. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y por supuesto al auditorio. Y aquí está también con nosotros Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hello, estimada audiencia de martes, casi viernes, saludos. Eso, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, noches, Víctor. Listos, aquí estamos ya para empezar. Bueno, pues este año comenzó una serie de discusiones sobre una iniciativa que finalmente se aprobó en el Senado de la República en febrero y que iba a decir los estados, pero algunos estados ya también decidieron armonizar, exactamente, esa es la palabra, exactamente, con la ley federal. Y esto es con la intención de que los padres decidan el orden en que van los apellidos de un niño cuando lo van a registrar, como ocurre ya en algunos estados. No tengo el dato cuántos son, pero ahorita vamos a revisar ese asunto. El asunto es que la pregunta que vamos a plantear en este momento es si cambiarías el orden de tus apellidos. Ahorita estaban aquí unas personas en el estudio, en una entrevista, y uno de ellos me dijo, porque anunciamos el tema, y me dijo, yo sí me quitaría uno de los dos apellidos. Dije, bueno, qué fuerte eso. Pero sí hay personas, Jesús. Sí, claro, y además van a estar en su derecho, ¿no? Sí, claro. Estar en su derecho de cambiarse porque es posible cambiar los apellidos. Y digamos que Sinaloa va tarde, ¿no? Ya desde el 2013, Yucatán, en el 2015 el Estado de México, Puebla, ya tenían de alguna manera dispensas o modificaciones para que en sus registros civiles pudiera haber estos cambios, ¿no? Sí. Es un tema que tomó vuelo como en el año 2000. Pero son pocos todavía los estados. Pues mira, sí. No, ahorita ya iban más de 10, hasta antes del 2021, el 9 de mayo del 2021, quedó en firme para que todos los registros civiles en México pudieran, haciendo las modificaciones en cada una de sus legislaturas, poder determinar esto del cambio del orden de los apellidos, para que de mutuo acuerdo los padres que van a registrar a un niño o a una niña puedan poner de manera que ellos decidan si va primero el apellido de la madre o va primero el apellido del padre. También aplica, por supuesto, para todos los mayores de edad que decidan cambiarse el orden de los apellidos, y esto nada más que traía algunas salvedades y algunas cosas que si igual en la mesa podemos ir platicando. No es tan fácil, es fácil el procedimiento, no es nada caro por lo que estaba leyendo. El tema es que eso genera también pues otras cosas que se tienen que cambiar. Eso es, Juan. Sí, así es. Bueno, sí, no es caro el procedimiento, lo que es caro es cambiar toda tu documentación que lleva con ello, ¿no? De títulos, cédulas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, afortunadamente ya en México ya se puede elegir el apellido de la familia que uno quiera. Finalmente son apellidos que sirven para eso, para identificar las familias, y uno podrá elegir qué familia es la que quiere representar más, sobre todo los padres. En otros países ya tienen muchos años en ese sentido. En Europa, en Europa es de uso común que pueden elegir el apellido de la madre o del padre. En Rusia, por ejemplo, ahí no necesitas eso, nada más ponen el nombre de tu papá o de tu mamá y te lo ponen con un par de letras, se cambian. Igual en Islandia, finalmente cada país tiene una cultura propia de cómo elegir sus apellidos, y aquí en México pues ya estamos migrando a una cultura ahora sí más incluyente, donde puedes elegir tanto los patronímicos paternos o maternos, no hay ningún problema en eso. Y bueno, ya el que quiera también cambiarse el apellido materno o paterno al principio, pues tendrá que hacerlo, pero tiene que repercusión. Imagínense cambiar títulos, cédulas, etcétera, INES, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y yo creo que nadie está en desacuerdo, ¿no? Si alguien por ahí, pues será un trasnochado, pero muy pocos van a estar en desacuerdo, sino decir que casi nadie. Y que bueno, conozco a mucha gente que utiliza el apellido materno
aunque oficialmente no sea así, pero ya conozco desde la primaria mucha gente que lo conocemos por el apellido materno, así les decíamos, Sí. y no por el paterno, y ellos mismos a su vez así se identificaban con los apellidos maternos porque les gustaban más que el paterno, y bueno, una idea más que nos acerca más a la modernidad. Eso es. Armando. Bueno, yo tengo entendido, y espero me corrija si estoy mal, que esta suena una reforma que aprobó el Senado, reforma al Código Familiar. Y uno de los objetivos principales, lo que está motivando esto es toda esta situación de la equidad de género. Esto, la reforma al Código Familiar busca poder modificar, como paso principal, punto principal fundamental, poder modificar la identidad de género de las personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en la identidad de género cabría cambiarte el nombre si prefieres ser mujer, ponerte un nombre de mujer o viceversa, ponerte un nombre de varón, de hombre masculino. Eso es la modificación de identidad de género que lo contempla esta reforma al Código Familiar. Ahí plantean dos pasos importantes. Sería mediante la resolución de un juez de lo familiar presentando presentando esa iniciativa o esa solicitud, o mediante resolución administrativa, que sería ante el juez civil, el juez civil de lo civil. Entonces, bueno, ¿qué es lo que busca? Salvaguardar los derechos humanos y el desarrollo de las personas. Más o menos contextualizan eso, algunas de las cláusulas de este código, de esta reforma. Bien. Aquí lo importante, pues de ahí también se incluyen ya los cambios de los apellidos, para cuando quieras, tendría que ser también de acuerdo mutuo de la pareja, del matrimonio. Eso es, Jesús. Y aquí es donde entra la primera letra chiquita. Así es. En caso de que no estén de acuerdo la pareja, queda prevalente el apellido paterno. En caso de que estén registrando papás y mamás y no tengan de alguna manera un acuerdo como tal, entonces quedará presente el apellido paterno. Aunque después, cuando cumpla 18 años, la persona pues podrá cambiarse el apellido o el orden del apellido si así lo desea. También las personas mayores de 18 años que decidan cambiarse el apellido, cambian inmediatamente el apellido de sus hijos menores de edad. Y siempre que estos tengan arriba de 14 años, tendrán que dar consentimiento por escrito. Es decir, la decisión que tomes una persona de 18 años al cambiarse los nombres, o más bien a cambiarse el apellido, estaría afectando directamente a los hijos menores de edad en toda su documentación, ¿no? Pensemos en trámites escolares y en todo aquello que los identifique a los menores hijos de estos que decidan cambiarse el nombre. Eso es. Aquí nos preguntaba hace un momento una persona si es muy común que cuando van a registrar a un niño asiste la madre, nada más. Esto es más común. Sí, pero es muy común. Normalmente van los dos. Van a parar cuando... Sí, porque digo, recién nacido es tu hijo, pues normalmente van los dos. Pero en ocasiones va la madre porque no tiene el acompañamiento del padre, o no tiene, digamos, no vive con ella, o como sea. Y ahí la pregunta es, ¿qué apellido se le va a poner al menor, el bebé, que lo van a registrar? Si acude la madre y la madre dice que lleva su apellido, o los dos de ella. ¿Qué procede? ¿Qué procede en estos casos? Son situaciones que se pueden estar presentando a partir de esta reforma que en Sinaloa pues es reciente, Juan. Sí, tendría que revisar también el reglamento, porque una cosa es la ley, lo que creo que fue el artículo 34 del Código Familiar el que se cambió, pero también tendríamos que revisar los reglamentos. Ahí es donde vienen ese tipo de situaciones, o a través de recursos jurídicos, ¿no? Por ahí a lo mejor el padre de familia presenta, el padre en lugar de la madre presenta un amparo, o viceversa, la madre presenta un amparo que no quiso. Y vamos a ver, eso se va a determinar en los tribunales, porque revisarlos para ver cómo quedará, pero al final del día, de entrada yo creo que es bueno que permita que sea el apellido materno o paterno. Y como curiosidad, de los apellidos en Sinaloa que más existen en Sinaloa es López, García y Rodríguez. Esos tres son los apellidos. López, García y Rodríguez. Y Rodríguez, así en ese orden. López, García y Rodríguez. Fíjate que, Armando, el senador panista Cepeda, ¿cómo se llama? Damián Cepeda. Estaba buscando aquí, porque yo recuerdo que se dio una discusión en el Senado y él tuvo una intervención que, digamos, dibuja una situación que se puede presentar o se ha presentado. Aquí la reforma dice los padres, ambos,
de mutuo acuerdo, ¿sí? Deciden el orden en que van los apellidos, los papás. Pero decía Damián Cepeda, son 2 personas. Y si no hay acuerdo, ¿qué es lo que procede? El juez tiene la decisión, Víctor. Dice, bueno, son 2 apellidos, el del papá y el de la mamá. Si la reforma lleva el propósito de terminar con esta discriminación de la mujer, que generalmente ya termina desapareciendo el apellido de la madre, pues cuando ya viene la siguiente generación, y el que prevalece es el apellido del padre normalmente, ¿no? Pero dice, bueno, son 2 personas. ¿Qué dice la ley en ese sentido? Cuando no se ponen de acuerdo, yo estaba leyendo, Víctor, y queda a criterio del juez. No, pues se van a tener que ir a un pleito, o sea, tienen que irse a un juicio en este caso. Seguramente los convocará que se pongan de acuerdo, hará toda la lucha posible. Pero fíjate, hay un detalle que me parece interesante a mí. Por ejemplo, esta reforma del Código Familiar es nueva, pero hay matrimonios que están vigentes, que pueden tener un niño ya con el apellido convencional, padre y madre. Pero ¿qué pasa si el que viene, la madre dice, oye, pues ahora me toca a mí? Por justicia y por legalidad o por derecho, yo quiero que mi hijo lleve mis apellidos. Entonces ahí se contraviene porque, bueno, vamos a decir, ¿por qué vamos a tener 2 hermanos con apellidos intercambiados? No los mismos apellidos, son hermanos, son hijos de nosotros 2 del matrimonio. ¿Por qué vamos ahí es donde podría generarse una discusión entre el matrimonio? La ley tiene una respuesta para todo, claro, y finalmente por supuesto. Tendría, pero esto es una posibilidad de una controversia. Esto podría incluso, vamos a ir a una pausa y aquí lo vamos a dejar. La pregunta, ¿podría generar un conflicto en la pareja? Sí. Si de pronto la madre dice, oye, a mí me gustaría que nuestro primer hijo y nuestros hijos llevaran primero mi apellido, ¿sí? O sea, mi apellido paterno. Y el esposo, pues probablemente diga, pues está bien, ¿no? No evitar una bronca, pero si dice que no está de acuerdo. Yo creo que desde el noviazgo, Víctor, deberían tener más esos acuerdos ya en lo subsecuente. Hombre, desde el noviazgo, oye, nos vamos a casar. Que cambian las reglas cuando te casas. Bueno. Ahí el asunto es, si hay un problema, si no hay acuerdo, puede terminar en un pleito jurídico. Una separación. Y puede terminar en una separación. O sea, ese es el riesgo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahorita Jesús está preparando sus argumentos. Sí, claro, sí. Vamos a la pausa. La pregunta es, ¿te cambiarías los apellidos? Ya se puede. Siempre se ha podido, pero hoy, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Sí o no? Si estarían en condiciones de cambiarte el orden de tus apellidos o quitarte alguno de los apellidos. Vamos a ver qué nos dice nuestra audiencia. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos aquí, ¿verdad? En redes. Ahora sí nos quedamos sin comerciales. Aquí seguimos platicando. Conéctense a Facebook, Línea Directa Portal. Está interesante el tema de estos asuntos de la vida cotidiana, el tema de ¿cuál apellido debe ir primero, el de la mamá o el del papá? ¿Sí? Con esto y más, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bien, Jesús, decías, la vida es un riesgo. Sí, y además, por lo que estábamos comentando, este era un tema común, el de cambiarse nombres y apellidos hasta los años 50, ¿sí? O sea, de verdad, con frecuencia, las personas, por diferentes motivos, que cada uno entenderá, podían acudir al registro civil y cambiar las fórmulas y cambiar las actas y cambiar los libros famosos y se cambiaban el nombre. Era un asunto común, se quitaban nombres, se quitaban apellidos, se invertían los apellidos. De ágil trámite. O más complicado aún, se ponían apellidos que no tenían que ver, digamos, con el linaje familiar. Eso es, Juan. Sí, y creo que en Estados Unidos también puede ser compuestos. Puedes utilizar, por ejemplo, si te apellidas López y Pérez, puedes poner López Pérez. López Pérez, sí, hay algunos casos. Sí, en Estados Unidos ya... Incluso en México hay casos. Sí, ya puedes utilizar el compuesto. Estaba revisando la jurisprudencia y hay un amparo otorgado, bueno, hay una jurisprudencia ya en la Suprema Corte, pero no he encontrado, en caso de que haya una disputa entre padre y madre, sí que fueron al registro civil y que les negaron poner primero el apellido de la madre, ya en concordancia, puestos de acuerdo a las personas, y se los negaron al registro civil, y la Corte falló y puso jurisprudencia que si los padres de familia se ponen de acuerdo, va a ir el de la madre primero, ¿no? Si ya hay un diálogo previo. Lo que estoy buscando es qué pasa cuando hay problemas. Ahí
Seguramente ya hay una jurisprudencia, es cuestión de encontrarla. Ahorita lo voy a buscar más. Y ahí sabremos ya qué es lo que dice la ley cuando hay diferencias entre cuál poner primero. Eso es, Armando. Bueno, ahorita que menciona Juan, los Estados Unidos, pues se supone que es un país con un alto nivel De desarrollo. sí, con una mentalidad progresista, más modernista. Pero yo he observado, Depende del estado en que vayas. Víctor, yo he observado que no, a nivel presidencial, la señora Clinton, la señora Trump, o sea, las esposas adoptan el apellido del marido, incluso. Y aquí también, ya. Sí, aquí todavía, fulana está de Ojeda, por ejemplo, para hablar de mí mismo, hablando de Ojeda. Hacia allá va la tendencia a también eliminar de alguna manera, pero allá llevan el apellido, Nancy, Reagan, Los Kennedy tomaron el apellido de la mamá. El Kennedy, papá de ellos, no era Kennedy, y cuando se casó con la familia Kennedy, tomó el apellido Kennedy. Pues le gustó el apellido, seguramente. Le daba cierto linaje y categoría y presencia política. No te digo, es muchas veces de conveniencia también, porque un apellido de linaje importante, histórico, pues prácticamente va a seguirse imponiendo. No sé yo, depende también de la mentalidad de la señora, la esposa, del junior, del nuevo hijo de esas personas, de esas familias que vienen de trascendencia, arrastrando un apellido pues de linaje, como comúnmente se le dice. Eso es, Jesús. Sí, y justo estas reformas es para que tengan la opción de decidir. Si alguien se puede poner de Kennedy, de Rojas o de lo que quiera, pues está en su opción, como lo mismo será si se trata de invertir los apellidos, que tengan la posibilidad de elegir, de ponerse como quieran y de llamarse con sus apellidos en el orden que cada uno decida. ¿Por qué? Porque en cada familia se viven cosas que uno no sabe, ¿no? O sea, cuántas cosas no se ven en las familias que motivan a veces por un asunto, no sé, de problemas, en un asunto, no sé. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos hablando aquí del orden en que deben de ir los apellidos, lo tienen que resolver los papás. Y cuando no se ponen de acuerdo en la pareja, va a ser un pleito. Los tribunales. Sí, a los tribunales, pero ya que te vas a los tribunales ya hay pleito. Y esto puede derivar en un conflicto que incluso puede llevar a la separación. Algo que debería de unir más la familia, sí, en este caso la pareja, el nacimiento de un niño y el registro. No, sí, es un problema. A la hora de que vas a elegir el nombre, ¿sí? No, pues que se llame como mi papá. Sí. O como mi mamá, ¿no? Y el otro como que, oye, pero... Es elegir nombres y orden de los apellidos. Y el orden de los apellidos, porque el primer digamos, acuerdo que debe haber es el nombre. Y luego no falta que se mete la suegra o la tía y empiezan a opinar y te generan un conflicto. Es decir, no es fácil, son asuntos que se presentan, Jesús, normalmente en los matrimonios. Sí, bueno, y esto además ya va de avanzada, pero hay entidades del país donde a una madre, por decirlo soltera, una madre que no tenga acta de matrimonio con la persona que va a compartir el apellido, no le permiten el registro por temas de sistema, dicen, ¿no? Ya ha habido también bastantes denuncias al respecto. Me parece que hasta hace unos años en Sinaloa, no lo sé en este momento, había mujeres que no podían registrar con el apellido de personas que estuvieran casados, ¿no? Es decir, como para el reconocimiento del hijo fuera de matrimonio era un tema complicado, y este moralismo pues tendría que estar fuera del tema de los registros civiles. Eso es de otra naturaleza. Y por tema de registro, decían, o por tema de que no podía el sistema, porque al momento de capturar el nombre de los padres pedían también las actas de matrimonio y otras tantas cosas más, pues en varios estados del país también estaba eso. Seguramente estas legislaciones irán hacia ese momento, hacia ese punto, donde el tema es pues respetar el derecho de cada persona a tener la identidad que sea y acomodar el orden de los apellidos a como le convenga. Lo que decía yo es que en cada familia pasan tantas cosas, Víctor, ¿no? Padres ausentes, gente que no quiere atender sus responsabilidades, al revés, madres ausentes también, es decir, pero muchas cosas, son ¿no? los papás, muchísimo, ¿no? 80%, ¿no? O quizás 90%, pero lo cierto es que la mujer, Juan, ha sido relegada, ha sido marginada. La ley bueno, incluso en algunos estados no se ha armonizado con la ley federal. En algunos estados sigue siendo lo mismo. En el registro civil primero va el apellido del papá, ¿no? Y luego el apellido de la madre. Ahora la reforma que ya se aprobó en Sinaloa
que, nada más para precisar, de nuevo el tema es acuerdo mutuo de los padres. Si el papá acepta, porque finalmente tiene que haber una aceptación del papá. Si la mamá le dice, oye, pues yo quiero que lleve primero el apellido, mi apellido, ¿sí? El papá tendría que estar de acuerdo, que sería lo ideal, ¿no? Finalmente, para que estresarnos mucho también cuando hay diferencias en los nombres, de que quiere ponerle José y otro quiere ponerle Juan, se pueden ir a tribunales, ¿eh? Sí se pueden ir a tribunales y finalmente un juez es el que... pero pues ya hay pero, bronca. a ver, pues, al final del sí. día es el mismo pleito que los apellidos, ¿no? Es el mismo fondo jurídico del asunto. Y ya los tribunales tendrán que resolver o no. Pero bueno, en este sentido, insisto, que bueno que ya estamos en eso. Es anecdótico de alguna otra manera, tampoco es para rasgarnos las vestiduras, que bueno ya que en Sinaloa exista esta opción, esta posibilidad, y tendremos... también me acuerdo que de niño yo tenía compañeros que tenían un apellido, siempre un apellido, y les preguntaba por qué. Dice, bueno, es que solamente se presentó con un padre o la mamá. Sí me tocó así de que tuvieran un apellido. Incluso cuando sacas el RFC, algunos terminan con X porque tienen un solo apellido. Cuando se hace tu RFC, algunos traen X al final porque hay un solo apellido. O sea, también ya se venía manejando desde hace años esas situaciones de cuando llegaba la mamá soltera le podían permitir un apellido. Solamente estamos armonizando las leyes y repito, qué bueno. Y yo diría más allá, si quieren hacer apellidos compuestos también que los hagan. Finalmente los apellidos es una forma única y exclusiva de identificar a una persona. Eso es, nada más. Si uno no, es que no siempre es fácil el acuerdo, Armando. No siempre, si con el nombre hay por el nombre, Víctor, ¿no? porque normalmente hay pues, pleitos. El hijo dice, oye, pues le toca a mi abuelo, mi papá, normalmente. O ella también dice, pues yo quiero el nombre de mi mamá, es niña, o de mi papá, de ella, y tiene su absoluto derecho también la mujer. ¿Recuerdas que hasta hace no poco tiempo lo que decía el calendario? Sí, se iban. San Patricio, pues para allá Patricio. Oye, es que no hay ningún Patricio en la familia, pero aquí dice pero Patricio. Aquí, santo patrono. Así dice. Así ya no. No, ya no. Ahora hasta arman nombres medio raros. Sí, juntan el nombre de la mamá o lo ponen al revés las letras. Exacto. De alguna frase. De plano fue cambian el sentido de las letras. Hay una estadística simpática que después del 2011 al 2021 cerca del 25% de los nombres de mujeres tenían una Y. ¿Con Y? Sí. Una Y. Y también Alicia, una X también. Con Y, pero tenían una Y. Hay una estadística medio rara. En 2011 en adelante, el 25% tenían una Y. Y luego hubo un tiempo cuando las telenovelas en su apogeo, las telenovelas, Yesenia, los nombres ejemplo, de las actrices, las lo que dice Juan, Yesenia, o los actores. Sí, le gustaba mucho a las señoras jóvenes, pues influían mucho las telenovelas con el nombre de las protagonistas, de las actrices. Fíjate. Y de los propios artistas también, de ellas mismas. No más el nombre de la protagónica. Fíjate, y aquí me están comentando un tema que esto siempre es un verdadero abuso. Una mujer casada no puede registrar a su hijo con el apellido de otro hombre que no sea su esposo en algunas entidades del país. Imagínate. ¿Todavía existe eso? Todavía existe. Es más, que hasta hace un tiempo en Sinaloa, te digo, no había registro. Estoy hablando hace 4 años. Sí. No sé cómo está el tema ahorita. Ahora, una mujer que está casada, que tiene un acta de matrimonio vigente, no puede registrar a los hijos, a nuevos hijos, con el apellido que no sea el del esposo con el que está casado. Que eso es un tema. Sería un tema también difícil, de corte. Sí. Porque el padre también quisiera registrar. Debe un tema de corte revisar. Debe haber alguna jurisprudencia. Sí. Julio Beltrán dice, es lo que se quiere, dice, que haya lío, que haya pleito, como dijo en la Chimontruya. ¿Para qué nos hacemos? Dice, no, yo creo que lo ideal es que no haya pleitos. Nace un niño, la felicidad de la familia, toda la familia está feliz porque llega un nuevo integrante. Desde el embarazo empiezan a elegir el nombre. Sí, claro, y es un problema porque hay varias propuestas, Armando, y la presión de la familia, de uno. Te metes a la Biblia a buscar nombres bíblicos también, y bueno, me gusta las dos, aquí me aclaran, las dos familias. Sí, las dos familias, claro. Y entonces la mamá y el papá ya no hayan qué hacer, cómo ponerle. Nada más no vayan a caer en el exceso, porque es un abuso. Aquí encontré la nota de Aarón Ibarra, que por cierto alguien se la pirateó antes, ¿eh? Hombre. Sí. No hay de esos casi. Se la piratearon la nota. O sea, también yo creo que tendría que cambiar, por ejemplo, no sé si todavía existe en el Código Familiar, me tocó estudiarlo. Cuando existe un accidente y por desgracia fallecen los dos padres, pasa a la familia paterna la patria potestad. Yo creo que ahí tendría también que cambiarse. Como primera instancia, sí, la familia paterna. La familia paterna pasa la patria potestad. Eso yo creo que también debería legislarse, porque seguramente hay algunos abuelos. Los abuelos maternos, ¿no? Claro. Y también en el tema de los seguros de vida,
también los temas de seguros de vida... ¿Las herencias? No, las herencias ahí es diferente, pero en los seguros de vida sí pasan en caso de que fallezca la persona que dejaste como beneficiaria, pasa a la familia paterna. ¿Cuál es la nota que ibas a decir, Víctor? Pues la nota de Aarón Ibarra, este nombre, digo, es un abuso odaesedón. Odaesedón, niño. Que al revés significa, ¿lo lees al revés? No deseado. No deseado. No son pocos los casos. En Sinaloa se encontró Aarón Ibarra. Esto presentamos esta nota la semana anterior. Una ofensa para el niño. ¿Lo harán conscientes o será como moda? Pues qué moda tan gacha, Pues si ¿no? lo hacen conscientes, luego lo pagan, ¿eh? Qué moda tan gacha, porque ponerle a un hijo así, no Ya deseado. lo estás discriminando, al lo estás revés. ofendiendo desde su prácticamente lactancia. No, y lo estás marcando de Lo por estás vida. marcando de Sí. por vida, oye. Pues, o sea, no se les va a ocurrir una cosa de esas, o si van a poner... Ocurrió aquí en Sinaloa, eso, Víctor. No, sí, son varios los casos. ¿Deberían de sí, prohibirlos en eso. el registro civil? Debería de Deberían de prohibirse, prohibirlo. o sea, no debieron de haberlo registrado, sí, pero pues... A lo mejor no se fijaron, como hay tantos nombres compuestos raros, no se dio cuenta el juez o la juez. Bueno, el registro civil tiene alrededor de 60 casos. Onaesedón. Sí, ¿En Sinaloa? sí. No, son pocos. De No son- nombre así ofensivo con el No, mismo. no deseado al revés, odaesedón, ¿sí? Al revés. Quiero pensar que son personas que no cayeron, que se fueron por el nombre, no cayeron en cuenta de leerlo al revés. Quiero pensar que es así. Imagínate la marca que le queda. No, a eso es un lamentabilísimo, niño, eso ¿sí? es Y aún así, triste. es un tema de los padres, ¿no? Y un tema del registro Asunto civil de ellos, también, ¿no? ¿no? Porque, Yo creo que sí. digo, no, por lo menos alguna labor. Por lo debe menos haber la ahí. Procuraduría de la Familia, Defensa del Menor, Víctor, sí debería de intervenir. No sé porque- si incurre en alguna falta el registro, el oficial del registro civil se dice, oye, yo no puedo registrarlo así, ¿no? O sea, no sé, pero por lo menos debería dar aviso, como Sí. dices tú, a las autoridades, ¿no? Bueno, pues así están las cosas. Tenemos el resultado del sondeo que hicimos, a ver si lo tenemos a la mano. A ver, sí. A ver si aquí están los resultados. ¿Lo podemos poner en pantalla? ¿Sí lo tenemos? Bueno, aquí dicen, ¿usted cambiaría el orden de los de sus apellidos? 5% dijo que sí. ¿Es muy bajo? Sí. Sí es bajo, Sí, pero es un 5%, ¿eh? Sí. 5%. No, 95% dice que no. Yucatán en el primer año registró solo 17 cambios desde que se pudo. Entonces, no son Bueno. muchos. Ok, Pero está la opción, creo que es lo importante. Es que el ¿no? gran problema es toda la burocracia que tienes que cambiar, todos tus documentos de primaria, secundaria, Sí. universidad, registro ante Hacienda, RFC. Ese es el gran problema, la burocracia que te tomaría a ti, ¿no? a tus hijos recién nacidos, pues es diferente. No, hombre, qué bronca, qué problema. No, sí quédense mejor, sí, así le dejamos, no le movemos. Nos vamos con esto, gracias Jesús. Hasta luego. Gracias Juan, Gracias, Armando, Víctor. muchas gracias. Gracias a la producción en todo el estado, pero ante todo gracias a usted por su compañía. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya será miércoles 9 de agosto. En punto de las 6, la primera emisión de Línea Directa. Y si algo importante sucede en las próximas horas, ya lo saben, la información está verificada en lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.